Hola familia, qué bueno que sigues haciendo Iglesia en Casa. Te damos la bienvenida y a todos los que estamos aquí, gracias por permanecer, ¿verdad? Son tiempos en los que tenemos que seguir viendo a nuestro Señor Jesucristo y vamos a iniciar orando y adorando y exaltando a nuestro Rey y después vamos a recibir de su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Te pedimos que tú sigas tomando el control de nuestras vidas y que nos sigas llenando de ti y que nos uses en este domingo tan hermoso para exaltar y glorificar tu santo nombre. En el precioso nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Pónganse sobre sus pies, familia. Gracias, Jesús. El sábado en silencio seguro terminó, pero que es imposible para mí, Dios. El viernes en la tumba, domingo despertó, y no hay nada imposible, dilo, para mí, Dios. Y este es el ruido que aviva los huesos, y la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva a los muertos. Despiértanos, Jesús. Despierta un fuego nuevo en mi corazón. Tú sigues obrando milagros sin limitación, y el poder de tu victoria fluye en mi interior. Y en este lugar hay milagros, no creemos hoy. Ese es el ruido que aviva los huesos, y la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva a los muertos. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho. Colosenses capítulo 2 dice: y él, despojando a las autoridades, a la muerte, a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente en su desfile victorioso, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Dios sigue haciendo su obra al día de hoy. Su Espíritu Santo no se detiene. Vamos a decirlo así: mi Dios hoy puede salvar, liberar y sanar, restaurar y dar vida a los muertos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre Eliseo si hay algo imposible. Pregúntale a la piedra cubriendo la tumba, ¿qué ocurre cuando Dios se mueve? Aquí te siento en mi ser, puedo sentir tu mover, puedo sentir tu mover. Muévete, muévete. Ese es el ruido que aviva a los muertos, y la adoración que levanta a los muertos.
De la tumba hoy voy a salir. Voy a vivir otra vez. Este es el ruido. A los muertos. No es que la canción o que nuestra alabanza sea un ruido. El ruido se produce cuando cantamos y adoramos a Dios y Dios desciende y restaura y da vida y levanta y su espíritu se mueve. Así que hoy vamos a cantar con fe lo que dice su palabra en Ezequiel 37. Yo puedo escuchar y puedo escuchar. Hoy puedo escuchar. Yo puedo escuchar. Espíritu Santo, levántanos como un ejército. Vivirá la palabra de Dios. Y eso dijo Dios. Vive y recibe la palabra de Dios. Vive y recibe la palabra de Dios. Este es el ruido que aviva los huesos y la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir. Voy a vivir otra vez. De la tumba hoy Voy a salir. Voy a vivir otra vez. de la tumba hoy voy a salir. Voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva a los muertos. ruido, ruido. Muévete, Espíritu Santo, muévete. Levántanos, Señor, en tu poder, en tu unción, en tu gracia. Levántanos con tu poder, Espíritu Santo. Cuando hay temor y oscuridad, ya no quedan puertas que golpear. Y pareciera que el futuro incierto está. En mi mente yo puedo escuchar, no hay salida por ningún lugar, para poder escapar. Vamos, dilo así. Pero tú me has mostrado el camino, Jesús, tú tienes trazado mi destino. Yeah. Y me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. ¿Dónde están aquellos que confían en Jesús? cuando hay temor y oscuridad, Ya no quedan puertas que golpear y pareciera que el futuro incierto está.
Jesús, tú tienes trazado mi destino y me levantaré. Autoridad, Me enfrentaré contra toda adversidad. Porque tú Porque conmigo tú estás. conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer. Las murallas yo derribaré. Sí, Señor. Porque solo en ti, Jesús, me levantaré con autoridad. Me enfrentaré contra toda adversidad. Porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer. las murallas yo derribaré. Porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. Mas los que esperan, los que confían en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Nuestra fuerza viene de ti, Señor. Hoy nos levantamos con autoridad. Me levantaré con autoridad. Levantaré con autoridad. Me das tu poder para Me vencer. das tu poder para vencer. Me levantaré con autoridad. Me levantaré con autoridad. Me das tu poder para vencer. En el nombre de Jesús, hoy recibimos esa autoridad Voy a vencer. para poder vencer, para poder hollar serpientes y escorpiones. Me levantaré con autoridad. Me enfrentaré contra toda adversidad. Porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer. Las murallas yo derribaré. Porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. Confiamos en ti, Jesús. No estamos solos. No estamos solos. Tú peleas por nosotros. Tú peleas con nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo tu obra hoy aquí. Espíritu Santo, hoy sabemos que en tus manos es mejor estar. Ponemos todas nuestras ansiedades, necesidades y cargas delante de ti. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve en su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi
somos una gran familia que tiene como propósitos adoración, celebrar la presencia de Dios, compañerismo, integrar a la familia de Dios, discipulado, aprender a ser como Cristo, ministerio, servir a las personas con amor, evangelismo, comunicar la palabra de Dios. Eres bienvenido, estás en casa. Bienvenido tú que estás allá en casa, sea bienvenido, prepara tu corazón para lo que Dios va a hablar el día de hoy a tu vida y a tu corazón. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a todos los que estamos acá, ya que todos estamos bienvenidos, a los que están ahí, qué bueno. Yo te pediría que compartas la transmisión con tus seres queridos, con tus amigos. Queremos alcanzar más personas y que conozcan de Cristo. Y si lo estás viendo por YouTube, dale a la campanita y compártelo, y en Facebook dale like y también compártelo. Pues bienvenido. El día de hoy les traigo una palabra, una conferencia que se llama Dispuestos a Sufrir. ¿Cómo se llama? Dispuestos a sufrir. Voltea a un lado y a lo mejor ya estás sufriendo con él, ¿verdad? Mira, entre matrimonios se voltean y se empiezan a reír, ya los caché por ahí. O entre hijos, oye, dispuestos a sufrir. Es una palabra, pues, algo quizá fuerte, o a veces no estamos acostumbrados, o realmente no nos gusta esta palabra, ¿no? ¿A quién le gusta la palabra? Levante la mano a ver a quién le gusta esta palabra, si no, para ahorita darle una reprendida. A nadie nos gusta la palabra. Dice sufrir. Significa tolerar, soportar, padecer, aguantar, afligir, aguantarse, restringirse. Si ya vemos el significado, como que ya le baja un poquito la intensidad, ¿no?, a la palabra, ¿no? Es tolerar, soportar, padecer, aguantar, afligir, restringirse. Que esa palabra de restringirse a veces como que no, nomás no, dice. Y pues bueno, el día de hoy la palabra dispuestos es preparado, listos, decidido. La palabra dispuesto es preparado, listos o decidido. Entonces, si le podemos cambiar un poquito o hacer un juego de palabras, podemos decir decidido a soportar, decidido a padecer, preparado para aguantar o preparado para restringirse, ¿no? Son diferentes, es parte de nuestra cultura latina, que tenemos, en una palabra pueden tener diferentes, no significados, es el mismo significado, pero diferentes palabras y con el mismo significado. En el cristianismo existen dos extremos, y yo le puse aquí muy vendidos. Porque muchas veces en las iglesias, y a veces nosotros como líderes responsables, nos vamos a un extremo, y el primer extremo, y es el más bonito para todos, es el que todos dicen, yo quiero ese. Es que dice que por ser cristiano no vamos a padecer ni a sufrir. Muchas personas piensan, creen y malamente enseñan eso. No vas a sufrir, por ser cristiano, como ya reconociste, eres hijo del rey, eres un príncipe, eres una princesa y no vas a sufrir. En la Biblia no dice eso. Y se van al extremo con tal de tener adeptos, ¿no? Y el segundo extremo es el de, vine a sufrir a este mundo, ¿no? Como somos cristianos tenemos que sufrir extremadamente sin disfrutar absolutamente nada. Y también hay ese tipo de enseñanza donde se va al extremo, donde te tienes que flagelar, inclusive hasta físicamente.
para que realmente tenga propósito tu vida. Y no, el concepto de sufrimiento es padecimiento, que es el que vamos a hablar hoy, que quiero compartirles, de entender que el sufrimiento es el mismo que Cristo sufrió. A eso se refiere la Biblia cuando dice que nosotros venimos también a sufrir, un sufrimiento como el de Cristo. Y vas a decir, ay, pues es como que el de flagelarse, es como... Y no necesariamente debe de ser así, sino que a veces en nuestras familias, en nuestros allegados, en las personas o el mismo mundo somos rechazados. Y eso también provoca un sufrimiento, un padecimiento, una angustia. Y el primer versículo y el versículo principal, y es el que nos enseña el tema del sufrimiento, no el no sufrimiento ni tampoco el sufrimiento extremo, porque entonces ¿qué caso tendría que hubiera venido nuestro Señor Jesucristo? Pero sí nos habla que tenemos que sufrir como Cristo. Entonces dices, pues ¿cómo está eso, no? Vamos a leer 1 Pedro 4:1. Dice, ustedes deben de estar dispuestos a sufrir. Deben de estar preparados, no dice ya van a sufrir. Debes de estar preparado, dispuesto a sufrir. Así como Cristo sufrió, porque Él sí lo hizo. Ya viste que no dice vas a sufrir y tienes que sufrir tal cual. Pero sí debemos de estar dispuestos y preparados para cuando venga alguna aflicción. Así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra, si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán el pecado. Y dices, bueno, entonces me tengo que golpear. Es algo, o sea, si nosotros padecemos exactamente lo que Cristo padeció, desde el monte de los olivos, desde su Getsemaní hasta la cruz, dice la palabra que ya no seguirás en el pecado, que ni siquiera se nos va a ocurrir pecar. Imagínate, o sea, nada más imagínate en tu mente todo lo que padeció Jesucristo, todo el sufrimiento, todo el padecimiento, todo el dolor. Tú dime si se te va a antojar pecar. Obviamente no. Obviamente no se va a hacer. Posteriormente en el versículo 2, vamos a continuar leyendo. Dice, eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tienen vicios y malos deseos. Se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Lo más terrible de todo. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Pero ya tendrán que darle cuenta a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Para eso anunció Jesucristo la buena noticia aún a los muertos, para que después de que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. A lo que se refiere al principio de que debemos de padecer el sufrimiento de Cristo, es que nos imaginemos. Por eso les dije, imagínate ese sufrimiento y vamos a dejar, al momento de imaginarte, tú también detienes tu carne, te rindes ante Dios, porque reconoces lo que Dios hizo por ti y por mí. Es un esfuerzo, no dice literalmente aplica el sufrimiento que Él no íbamos a aguantar. Es más, desde que estaba orando al Padre, de que le decía, Señor, por favor, si es tu voluntad, permite que no tome este trago amargo. Desde ese instante, a lo mejor muchas personas no hubieran soportado, o quizá nadie. ¿Por qué? Porque la presión era tal
que sudaba gotas de sangre. Y cuando sudas gotas de sangre es peligrosísimo. Puedes llegar hasta morir. Entonces vamos a ver este tipo de sufrimiento y qué es lo que Dios quiere enseñarnos el día de hoy. ¿Qué es lo que Cristo quiere enseñarnos con nuestro ejemplo? El principal ejemplo, siempre por lo regular en las conferencias pongo algunos ejemplos previos y al final cierro con broche de oro con el mejor ejemplo que podemos tener, que es Cristo. Hoy lo voy a poner al principio. Y dice en 1 de Pedro 2 del 21 al 25: si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia, y en eso Cristo les ha dado el ejemplo. Muchas veces nosotros, como cristianos, no queremos que ni nos vean feo. Venimos a la iglesia y como ya aquel me hizo caras, pero tú no sabes si aquel o aquella tuvo una situación difícil ese día y por eso anda de malas. Tú ya hiciste como que, ya me hizo caras. No, yo ya no voy a ir. No. En lugar, y esa es una clave, en lugar de sacar lo mejor de lo peor, de decir, me hizo caras. ¿Por qué razón? A lo mejor le hice algo. A lo mejor yo provoqué algo. ¿Por qué no hacemos ese cuestionamiento y decir, me acerco a él y le pregunto? O a lo mejor tuvo un mal día, quizá no durmió, quizá tuvo una situación difícil en su familia, quizá lo despidieron, quizá no tiene para pagar la renta, quizá no tiene para comer y eso le provoca irritación. Y dirán por ahí, nadie es monedita de oro, Todos estamos expuestos y todos podemos tener una situación así de un momento. Yo a veces he venido de malas, procuro no expresarlo, porque sé que hay veces, tenemos que tener cuidado, pero hay veces que a lo mejor van a ver y yo les pediría que si me ven enojado, mejor se acerquen y me digan, ¿qué tienes? Te vemos enojado. A que digas, ya vino con su jetota el Jonathan, ya seguramente nos va a decir algo. No, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás estresado? ¿Qué pasa? Todos tenemos situaciones difíciles. Y vamos a continuar en el versículo 22. Dice, Cristo no pecó nunca. El ejemplo, para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes. Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestó con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Él dejó todo, Él hizo todo, Él ni siquiera tuvo pecado. En la mañana comentaba a algunos que les decía, la gran diferencia entre que nosotros suframos igual que Cristo y Cristo como en comparación es que Cristo no pecó, no lo merecía y nosotros pues sí, sin embargo Él tomó ese sufrimiento por nosotros. Y dice, y cumplió al pie de la letra el propósito de Dios que nos da el ejemplo y nos dice, ahí está, no tienes por qué hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros tomamos otra actitud diferente a la de Cristo? Él soportó el sufrimiento en todo momento, no volteó a amenazar ni a retar. Cuando le estaban pegando, no dijo, o volteaba o se defendía, no. Lo cacheteaban. Yo creo que peor que una cachetada es que te escupieran. Hasta a mí me da así como que asquillo, ¿no?
y ni siquiera reaccionó. Ni siquiera reaccionó en ese sufrimiento. Y a veces nosotros queremos pelear por nuestros derechos cristianos. Porque somos cristianos, vamos a pelear nuestros derechos. Déjame decirte que no tienes nada que pelear. Ya todo fue ganado y vencido en la cruz. Simplemente tienes que dejar guiarte por el Espíritu Santo. Moldear tu carácter como el de Cristo. Y si se dan cuenta, constantemente estoy hablando del carácter de Cristo, porque ese es uno de los propósitos cuando estamos aquí en la tierra, es formar el carácter de Cristo. Incluso podemos ver el acto de que Él sufrió voluntariamente. Él hizo voluntariamente o sea, quiso ese sufrimiento voluntario, porque siendo Dios, se humilló y se hizo hombre. Pero con nada más así, tronando los ojos o levantando los ojos al cielo, hubiera dicho: ángeles, vengan y destrocen a todos estos. ¿Hizo eso? Tenía toda la autoridad, no había pecado absolutamente, tenía toda la autoridad de parte de Dios. Es más, Dios le hubiera dicho: está bien, ¿no? Pero Él no, Él dijo: voluntariamente lo hago. Y en alguna parte, te digo, ahí en Lucas 22, habla y dice: Señor, permíteme, si es acaso tu voluntad, si se puede hacer, pero que no se haga conforme a lo que yo quiero, conforme a mi corazón o conforme a lo que estoy sintiendo, sino a tu voluntad. Hubieran llegado a la oración, hubieran entendido un poquito más de lo que estoy hablando. Y precisamente viene este pasaje, Lucas 22, 41, 44. Lucas 22, del 41 al 44. Jesús se alejó un poco de los discípulos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él decidió continuar con ese padecimiento, estaba preparado, estaba listo, con la actitud de servicio y de un sacrificio para nosotros y tener una reconciliación con Dios. Y aquí te voy a hacer una pregunta: ¿dispuestos a qué nos dice Dios? Ya vimos el sufrimiento que hizo Jesucristo, nos habla que debemos de sufrir conforme, o sea, de acuerdo a lo que Él sufrió, no literalmente, pero sí esforzarnos y recordar lo que Él padeció para decir: ay no, mejor no. ¿Dispuestos a qué? Aceptar el sufrimiento y gozarnos en los momentos difíciles. En los momentos difíciles. Y esto vas a decir: ay, pues bueno, pero Él era Jesús. Y aquí vienen los ejemplos que les voy a poner. Dice en Hechos 5, 40, 41. Aquí ya nos habla Pablo, dice: así que enseguida mandaron a traer a los apóstoles y ordenaron que los azotaran en las espaldas con un látigo. Luego les prohibieron hablar de Jesús y lo dejaron en libertad. Y los apóstoles salieron de allí muy contentos porque Dios les había permitido sufrir por obedecer a Jesús. Los apóstoles. ¿Quiénes? Los apóstoles. Los que estaban con Jesús, los que estuvieron con Jesús físicamente. Dijeron: niégalo. No lo voy a negar. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Es el Hijo de Dios y vino a morir por ti y por mí. ¡Pah! 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 Y ellos: gracias Dios, gracias. Al ver que no resistían, dijeron: ya, seguramente se cansaron más ellos. Y en vez de reprochar y decir: otra vez me van a volver a azotar, o voltearse y quitarles los látigos, o reaccionar como reaccionan luego los animales, ¿no? O los gatos, ¿no? Cuando los estás molestando, el sablazo, ¿no?
No, ellos soportaron y dijeron: gloria a Dios, gloria a mi Rey, y que siga esto, que siga la fiesta, porque vamos a seguir presentando a Jesús al mundo. Y para ellos la fiesta eran los latigazos. ¿Y tú crees que no les dolía? Claro que les dolía. Ellos sí padecieron hasta cierto punto físicamente esto. Tú y yo no sufrimos una persecución física, ¿o sí? Tenemos una libertad actualmente en nuestro país de compartir de Cristo libremente. No hay una persona o no hay autoridades allá afuera o una secta donde les permitan que, como estamos compartiendo de Cristo, nos van a darle latigazos. No hay una libertad, y eso lo tenemos que aprovechar. Ellos no lo tenían. También en Hechos 13, 49, 51, Pablo y Bernabé eran perseguidos. Ellos compartían la palabra de Dios. Eso te lo voy a explicar. Está muy largo, hay muchos versículos y muchos los voy a explicar. Ellos compartían la palabra de Dios en las regiones, y muchas personas pues no los podían convencer, y llegaban los judíos y los convencían, pero de que los apedrearan, que los maltrataran. ¿Y ellos qué hacían? Te vas a ir al infierno, malditos. No. Lo que hizo Pablo y Bernabé en esos lugares es de que decían: me sacudo el polvo y sigo derecho. ¿No quieres escuchar de Cristo? Sacúdete de ese lugar y sigo derecho. Cuando hay una situación así, cuando llega una persona a atacarte, cuando no te valoran, cuando te están rechazando, lo que tienes que hacer es: me sacudo de ese polvo y sigo derecho. Sigo esforzándome en ser como Cristo. Y recuerdo lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo? Murió por mí, sufrió por mí. Y gracias a ese sufrimiento yo no tengo tal sufrimiento. Pero a veces tenemos un pequeño sufrimiento y dices: por Dios, Dios, ¿por qué me mandas esto? Recuerda lo que pasó Cristo. Inclusive recuerda lo que padecen los apóstoles. Es más, investiga qué pasa en los países del otro lado del charco, donde sí hay persecución, como Turquía, los países musulmanes. Investiga qué tienen que hacer. Hay unos que hasta en cuevas, como la iglesia primitiva, se tienen que esconder porque es un delito. No se detuvieron a decir a reprenderlos ni nada. Ellos se sacudieron, dijeron ok, y los maltrataron, También los apedrearon, y lo puedes ver en Hechos 14, que los creyeron hasta muertos. Imagínate que te apedren al grado de que te crean muertos. ¿Cómo habrá estado Pablo y Bernabé? Que los arrastraron, o sea, no los cargaron cuidadosamente y los arrastraron y fuera de la ciudad, y seguramente estaban como que, ¿no? Moribundos. ¿Si han visto alguna persona moribunda? No, los que lo han visto, pues pueden. Si no lo has visto, mejor no la veas, porque te deja una impresión un poquito difícil. Pero moribunda en ese aspecto de que tuvo a lo mejor un accidente, o en una ocasión se me ocurrió ver un video de esas personas que los andan apedreando y todo, pura morbosidad. No lo hagan, de verdad, no lo hagan, es terrible. Y medio vivo, y ahí están. Y yo me imagino que Pablo y Bernabé así estaban, porque dices, los creyeron muertos. No es de que se hayan hecho el muertito, sino los creyeron muertos. Y aquí en Hechos 14, 22, hay una palabra que dice que deben sufrir aún más antes que entren al reino de Dios. Así que si tú estás padeciendo algo, nada más ponlo en la balanza si es igual lo que padeció Jesucristo, y seguramente te voy a dar la respuesta: no es así. Sin embargo, dice la palabra, dice:
vas a seguir padeciendo antes de que entres al reino de Dios. ¿Por qué? Porque tienes que ser pulido. ¿Por qué? Porque hay pecado en tu vida todavía. ¿Por qué? Porque hay carne. Estamos en un cuerpo corrupto. Nadie es perfecto. Solamente Dios es perfecto, pero nos tenemos que esforzar para ser como Él, formar ese carácter y esforzarnos a no pecar absolutamente nada. Y eso no nos hace perfectos, nos hace que nos estamos preparando para estar delante de Dios. Y eso también trae a veces sufrimiento, porque trae una situación en tu mente que dices: ¿por qué? ¿Cómo le hago, Señor? Ya no quiero. Es que no puedo, es que no. Tienes que decidirlo y romper. Y va a regresar y como una hacha ese pensamiento o esa situación, y cortarla, hasta que va a llegar el momento donde el Espíritu Santo empiece a gobernar todo tu ser, que ni siquiera te vas a dar cuenta y vas a decir: eso ya no. Y ahí viene otra cosa, ¿no? Y esos también son sufrimientos, no son sufrimientos físicos de una flagelación o de golpes, pero sí sufres dentro de ti, porque eres hijo de Dios, porque te incomodan las cosas. ¿Qué sucede? Pues bueno, y te voy a leer aquí, también padecieron escasez. Podemos ver el ejemplo de Pablo, la verdad que donde realmente fue golpeado, fue casi matado, apedreado, sufrió escasez financiera, sin embargo él se mantuvo. Y aquí él expresa esto en 1 Corintios 4, 11, 13. Dice: ahora mismo tenemos hambre y sed, andamos casi desnudos, la gente nos maltrata y no tenemos ni dónde vivir. Nos cansamos trabajando con nuestras manos, bendecimos a los que nos insultan. ¿Qué? ¿Bendecimos a quiénes? A los que nos insultan. Cuando sufrimos, lo soportamos con paciencia. Cuando hablan mal de nosotros, contestamos con palabras amables. Hasta ahora se nos ha tratado como si fuéramos la basura del mundo. Gracias a Dios, gracias a Cristo. Y nosotros con poquito. Y aquí habla Pablo que siendo hijo de Dios, teniendo un llamado, siendo uno de los apóstoles llamados por Dios, no se quejó ni dijo: yo soy Pablo. Porque con la mano en la cintura Pablo podía hacer y deshacer, se podía retractar y también podía hacer y deshacer, porque tenía autoridad. Y lo respetaban, lo dejaron de respetar cuando empezó a seguir a Cristo. Pero tenía autoridad. En algún momento él pudo haber dicho: ¿saben qué? Me retracto y ahora tomo mi posición que tenía antes y me dedico a matar cristianos nuevamente. Y no hizo eso. Él soportó, él aguantó. No dijo: soy más que otros. Nadie es más que otros. Todos somos iguales delante de Dios. Algunos tienen más responsabilidad que otros, pero eso no nos hace más que otros. Quiero que te quede claro. Si Dios te da autoridad, si Dios te permite hablarle a la gente, compartir, dar conferencias, te da un don, te deja encargado de algún ministerio, no es tu ministerio, no eres tú, es Dios en ti. Somos basura, somos siervos inútiles, pero útiles, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Es que me correspondía y es que yo, nada, es Dios. Cuando tienes esa actitud, mira, caes y duele y eres avergonzado. Tristemente.
Así que ten cuidado, los pies sobre la tierra. Nadie es más que otro. Somos iguales. La única diferencia son las responsabilidades y las exigencias de parte de Dios, no de parte de liderazgo o de las personas. Todos somos iguales. ¿Te has preguntado por qué Dios en algún momento detuvo tu proceso? Quizá diría la canción, sea por eso, porque te empezaste a sentir más que otros, porque creíste más, que eras más, cuando Dios siendo Dios, Cristo siendo Cristo, se humilló y se hizo hombre y sufrió por ti y por mí. Nadie es más que nadie. Y tenemos en 2 Corintios, vemos que tenemos a nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. Dice, no queremos que nadie nos critique nuestro trabajo, por eso tratamos de no dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Dios y todo lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos tratado mucho, algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. Con el poder de Dios, con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero cuando tenemos dificultades, las enfermedades y las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Y para ir concluyendo, si me pueden ayudar, en Filipenses 1:29 habla de que el sufrir es un privilegio, el sufrir por el Evangelio es un privilegio. Dice Filipenses 1:29, Dios les ha dado a ustedes el privilegio de confiar en Cristo y también de sufrir por Él. De confiar en Cristo y también de sufrir por Él. Tener la actitud y la convicción de Pablo al decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué oró o por qué dijo esto Pablo? Porque estaba padeciendo una situación financiera terrible. No habla de una enfermedad, habla de que tenía una situación financiera muy escasa. Ya vimos que estaban casi desnudos, nadie los pelaba. Trabajaban con sus manos para poder tener un sustento y trabajaban para Dios a la vez. Por eso dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era un reproche hacia una de las iglesias por no ser fiel a su líder, a su pastor, que en este caso era Pablo, que nadie lo nombraba como pastor, pero era pastor porque había pastores a su cargo. Era un apóstol. Siempre tenemos que estar dispuestos a hacer el bien. Motivos porque los cristianos padecemos sufrimiento. Simplemente por ser cristiano vas a padecer sufrimiento. Simplemente por creer en Cristo vas a padecer sufrimiento. Por disciplina de parte de Dios como Padre. En Hebreos 12, 6, 9, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Hay algunas cosas que padecemos porque estamos en un proceso de corrección y de disciplina de parte de Dios. ¿Hasta dónde tenemos que sufrir? ¿Hasta dónde? Si te haces la pregunta, ¿hasta dónde?
En Romanos 8:17, y como somos hijos de Dios, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Apocalipsis 2:10, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. ¿Cuál es tu sufrimiento y tu padecimiento? ¿Qué es lo que hoy estás padeciendo? ¿O por qué lo estás padeciendo? ¿Por qué está el sufrimiento ahí? Primeramente, yo te quiero dar un consejo. Toma la actitud de Cristo y de los apóstoles. Que en medio del sufrimiento, en medio del padecimiento, te goces y le des la gloria y la honra a Dios. Y ahí, en ese lugar que aparentemente está oscuro, estás solo o sola, en soledad, triste, abandonado, en agonía, que aparentemente se ve así, verás la mano de Dios literal, cómo alumbra tu camino, y cuando se prende esa luz en tu interior, te vas a dar cuenta que estabas en el reino de Dios. Como nosotros, por eso dice la palabra que es engañoso el corazón, porque a veces creamos nosotros mismos una cárcel, una situación ahí, una bruma, y decimos, volteamos, no, es que allá se ve negro, no, es que no, mejor aquí me quedo. Y cuando te rindes y clamas a Dios, Dios hace y prende una luz en tu interior, y cuando te das cuenta dices, wow, de eso se trata el sufrimiento, el de aceptar lo que Cristo aceptó previamente. ¿Y qué pasó después? Lo golpearon, lo escupieron, lo mataron, lo sacrificaron en una cruz, fue derramada hasta la última gota de su sangre. Pero después, ¿qué pasó? Fue abandonado por Dios, que era su peor angustia. Pero ¿qué pasó después? Fue resucitado, fue ascendido al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre. Fue recompensado. Ponte de pie, vamos a orar y exponga ahí cualquier situación que tengas el día de hoy, pero de corazón. Yo lo único que te quiero decir es que te dejes ya de juegos con Dios, que dejes de creer en lo que tú crees y piensas que debe ser. Como dice, deja de dar tu punto de vista y velo desde el punto de vista de Dios. Y hacer esta oración de decir, más no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Mi deseo, Dios, porque Dios conoce nuestros deseos, es este. Hasta el más retorcido lo conoce, pero lo tienes que exponer. Mi deseo es este. Y sé que estoy mal. O quizá no es un deseo malo, sé que es algo que te puede agradar, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cada vez que me siento con alguien que no es cristiano, siempre dice, es que yo creo, es que ese es el problema, que crees conforme a tus pensamientos y a tu corazón y a tu deseo, a tus sentimientos. Pero ¿cuántas veces has volteado los ojos arriba y decir, Señor, ¿qué quieres para mí?
¿Por qué detuviste esto? ¿Por qué no hay bendición en mi vida? ¿Por qué me siento encarcelado? ¿Por qué siento una bruma alrededor de mí? Si es disciplina, pues pídele perdón a Dios. Si es porque tú lo decidiste, pues con autoridad. Cristo ya sufrió por nosotros. La referencia de sufrir es recordar lo que Cristo hizo por ti y por mí. Y va a haber padecimientos, sí va a haber, pero son insignificantes a cualquier situación que tú y yo podamos experimentar versus lo que experimentó Jesucristo. No se compara. Ahora tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Levanta ahí una oración y dile: Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy rendido. Expongo mi corazón, expongo mi vida, expongo mis pensamientos delante de ti. Y entrego y me rindo a ti, Señor. Esta tarde, esta mañana, lo pongo delante de ti. Tú que estás en casa ahí, levanta tus manos y ríndete. Y dile: Señor, aquí estoy. Me rindo a ti. He sido necio, he sido necia. No he entendido lo que has querido para mi vida, pero hoy quiero entender, cueste lo que cueste. Me voy a esforzar. Y no me importa si me hacen caras, no me importa si me rechazan, no me importa si me apedrean, no me importa si me matan por hablar de ti. Porque sé y tengo la certeza que tendré una recompensa mayor, y esa recompensa es la vida eterna. Entrego mi vida, entrego mi corazón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a seguir adorando a nuestro Rey y Señor. Nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos un privilegio. Bueno, tenemos muchos privilegios, ya nos dimos cuenta. Tenemos el privilegio de confiar en Jesús y de sufrir. Pero también tenemos un privilegio de darle a Dios de lo mucho de lo que Él nos da. Déjame decirte que gracias a Dios eres hijo de Dios. Hay muchos que son creación de Dios, nada más son criaturas de Dios. Y siguen siendo de Dios porque Dios los creó. Así que tú con mayor identidad puedes decir: le pertenezco a Dios. Y tú, al pertenecerle a Dios, todo lo que tienes, todo lo que representas, todo lo que eres, es completamente de Él. Y Él no nos pide todo. Lo único que nos pide sí es todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu. Pero físicamente todo lo que tienes le pertenece a Dios. Y Dios nos dice: dámelo todo. Jesucristo probaba a los que conocía de corazón, porque los veía. Ve y vende todo. ¿Y qué hacían? Ay, no, ay, nanita, oye, quiero seguirte, vente, ahorita. No, pero espérame tantito, porque veía el corazón de ellos. Dios ve nuestro corazón. Conforme a nuestro corazón y conforme al amor de Dios, yo te pido que el día de hoy entregues a Dios, le honres con los diezmos, con las ofrendas, con los donativos. Tenemos un privilegio de dar, de ser generosos. Y ahí en tu lugar levanta tu sobre. Simbólicamente yo siempre me imagino levantando no un sobre, sino una charola así de oro con los recursos, y decirle, yo literal le digo: Señor, aquí está todo, todo lo que soy, todo lo que represento, aquí está. Y así, órale y experiméntalo. No es nada fuera de lo normal, es algo sobrenatural y muy padre. Señor, esta tarde te
entrego todo lo que soy. Dile, te entrego todo lo que soy, todo lo que represente. Te vengo a presentar estos donativos, estos diezmos, estas ofrendas, pero me vengo a presentar delante de ti primeramente, con todo mi ser. Y ayúdame, Señor, a seguir entendiendo y comprendiendo los misterios de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí, los que están en casa. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, llénalos, prospéralos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quisiéramos dar la bienvenida si es que vienes por primera vez. Así que si solamente nos haces una seña para que te identifiquemos, esta es tu casa. ¿Alguien viene por primera vez? Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Vamos a darle un fuerte aplauso. Es su casa. Somos iglesia, somos hijos de Dios y buscamos seguir su palabra. Así que, bueno, vamos a terminar este tiempo alabando y exaltando a nuestro Dios. ¡Vamos! Cuando hay temor y oscuridad, ya no quedan puertas que golpear. Pareciera que el futuro incierto está. En mi mente yo puedo escuchar. No hay salida por ningún lugar. Ya no hay fuerzas para poder esperar. pero en nuestro espíritu y en nuestro corazón Él lo hace. Pero tú me has mostrado el camino. Jesús, tú tienes trazado mi destino. Y me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré. En el nombre de Jesús, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. que esta semana sea una semana llena de victoria y confianza No en hay Jesús. temor y oscuridad. Sin temor. Ya no quedan puertas que golpear. Pareciera que el futuro incierto está. En mi mente yo puedo escuchar. No hay salida por ningún lugar. Ya no hay fuerzas para poder escapar. Pero tú me has mostrado el camino. Jesús, tú tienes trazado mi destino. Me levantaré con autoridad, me enfrentaré contra toda adversidad, porque tú conmigo estás, Señor. Me das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. me levantaré con autoridad. Solamente confiamos en ti, Jesús. Toda adversidad, Nos levantamos porque en tú tu nombre. conmigo estás, Señor. Tú estás con Me nosotros. das tu poder para vencer las murallas, yo derribaré, porque solo en ti, Jesús, yo confiaré. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Te amamos y exaltamos tu nombre, Jesús.